Si comprender consiste en poder ponernos en el lugar de alguien distinto, ¿han podido alguna vez comprender los poderosos y los ricos del mundo a los miles de millones de pobres que viven al margen? Hola, mi nombre es Violeta Val y en este video les quiero contar sobre Nieve. Nieve es una novela publicada en el año 2002 por el turco y premio Nobel de literatura Orhan Pamuk. En ella vamos a conocer y vamos a tener mucha acción. Desde las primeras páginas se nos presenta al personaje principal, quien es K. Y K es un poeta que tras 12 años de vivir en el exilio en Frankfurt, Alemania, regresa a Turquía para el velorio de su mamá. En los primeros días de su estadía en Estambul, se entera que en una ciudad fronteriza llamada Kars, que en turco significa nieve, allí el título o por qué el título de la novela. Y se entera que en esa ciudad está sucediendo pues algo muy extraño, que es una oleada de casos o de chicas que se están suicidando, y todo parece indicar que son pues muchachas bien jóvenes que se suicidan al prohibírseles el uso del velo en las escuelas, y también están por suceder las elecciones dentro de esa ciudad. Y parece ser que el mejor o el contendiente más fuerte es el candidato del partido islamista. K, pues al enterarse de todos estos acontecimientos, se interesa y decide ir a esta ciudad, en la cual se hará pasar por un periodista cuando en realidad es un poeta. Pero en la realidad lo que a él lo motiva a ir a esta ciudad es la melancolía. Principalmente la melancolía geográfica y amorosa. La primera tiene que ver con el hecho de que tras 12 años fuera de Estambul, él regresa y Estambul ha cambiado mucho. Él tiene la esperanza de que al ir a una ciudad más pequeña, con un estilo de vida hasta un poco más rural, él pueda encontrarse con esa infancia pues perdida. Y la segunda es porque él sabe que en esa ciudad está viviendo una excompañera de la universidad, de la que él tiene recuerdos de alguna manera vagos, pero él recuerda que pues era muy bonita. Entonces él empieza ahí a interesarse, y digamos que por esas dos cosas en realidad es por las que él decide ir hasta Kars. Las primeras 200 páginas de la novela arrancan de manera potente, de verdad que empiezas y no puedes soltar, aunque llega un punto en que sí, como ese ritmo disminuye, pero siempre hay ciertas cosas, ciertos misterios que dices tú, quiero leer más, quiero saber qué va a pasar. Pero durante esas primeras 200 páginas es cuando Kars va conociendo a los personajes, los principales personajes de la historia. Él comienza a recolectar esos testimonios de las familias con casos de chicas que se han suicidado. También conoce al profesor, quien es el que parece que está prohibiendo el uso del velo a las chicas musulmanas. Conoce, y esto es muy interesante, conoce al director del periódico local, quien escribe las noticias antes de que sucedan. También se encuentra con los grupos fervorosos de jóvenes predicadores del Islam, sus líderes, el líder del partido islamista y otros tantos personajes que van a tener un peso importante dentro del desarrollo de la historia. Cuando K percibe que la situación es más compleja de lo que él pensaba, se arrepiente y por unos momentos quiere regresar. Pero lo que pasa es que cae una tormenta de nieve que deja incomunicada totalmente la ciudad, y pues obviamente él no puede salir. A partir de esa tormenta es que un grupo militar se aprovecha para efectuar un golpe de estado en la ciudad de Kars, y lo hace de una manera muy pero muy peculiar. Esto de manera muy personal revivió y digamos que extendió
la fantasía de una de los momentos o de las realidades más locas que he vivido, que fue durante el 2016, el día que iba a dejar Estambul, un 15 de junio, si mal no recuerdo, explotó la bomba, digámoslo así de manera figurada, y se efectuó un golpe de estado, el cual no tuvo el efecto que se pensaba, o sea, fue un golpe de estado frustrado. Pero ya con leer esa situación es una parte muy importante de la historia de cómo Turquía tiene ese pasado con relación a los golpes de estado y que no es una cosa tan fuera de común, no es algo que es como wow, yo creo que sí pasaría, por ejemplo, en México, que nunca ha tenido esa historia, pues sería un hecho sorprendente, cosa que no pasa así en la historia moderna de Turquía, pero de alguna manera revivió, como le extendió un poco esa fantasía de lo que en algún momento pues fue una situación un poco tensa, bueno, demasiado tensa. Esta novela va a traer y va a discutir mucho sobre cómo se planean o cómo son efectuados los golpes de estado, cuáles son los intereses que persiguen los grupos militares. Y ya dije que la manera en que se efectúa el golpe de estado es demasiado surreal, pero le da un toque muy especial y muy crítico a ese hecho. El personaje de K, que es el personaje principal de la novela, va a servir como hilo conductor para comunicarse con los grupos opuestos. Por un momento se va a sentir como que es un personaje lleva y trae. Por un momento él va a estar en total sintonía con por ejemplo, con los militares. Por otros momentos él incluso va a llegar a concordar en muchos aspectos con los islamistas. Y vamos a sentir un personaje en ciertos momentos muy ambivalente y que también a nosotros como lector nos va a transmitir esa ambivalencia. Yo por momentos leía y decía, bueno, sí, tienen razón, no, pero después tienen razón estos. Entonces hay mucho de esa aura de todos tienen una voz y todos tienen esa representatividad. Y ya será cuestión del lector pues atar sus cabos en el desarrollo de la historia. Una de las construcciones del personaje y que se acerca también mucho al autor, a Orhan Pamuk, es que K será la representación del turco occidentalizado, aquel que no ha tenido ni un acercamiento teórico ni espiritual con el Islam, así que en Cars él va a tener su primer momento o la primera vez que él va a saber de viva voz que es el Islam. Incluso la idea de la fe lo atrae y por momentos él tiene una gran predisposición por creer en Dios, empieza a cuestionar muchas cosas, tiene como esa férrea voluntad de decir quizás sí, lo que le haga falta a mi vida es la fe en Dios, pero el personaje pues se lleva una decepción porque a través de las experiencias que él va a tener, él ve que la religión por sí en Turquía no es más que el deseo de pertenecer y de evadir la soledad. K sabía desde el primer momento que creer en Dios en Turquía no significaba que uno fuera en solitario al encuentro con la más sublime idea del mayor creador, sino todo lo contrario, pertenecer a una comunidad, a un círculo. ¿Te dan miedo los individuos occidentalizados y solitarios que creen en Dios por sí solos? ¿Encuentras más seguro a un incrédulo que pertenece a una comunidad que a un creyente individual? Para ti, un hombre solo es más miserable y malvado que un incrédulo. Digamos que ante este escenario complejo y turbulento de la ciudad de Kars, la idea de la fe o la posibilidad de la fe y del amor harán que K después de muchísimo tiempo vuelva a escribir poesía. Y aquí también es cuando la novela o el título en sí cobra mucho simbolismo, porque él comienza a tener esos destellos o chispazos de inspiración y por momentos parece que van cayendo y van llegando a su cabeza como un copo de nieve.
En el libro no vamos a conocer los poemas en sí, solo se mencionan, incluso se enlista, viene en la parte trasera viene la lista de esos poemas, vamos a conocer el título, vamos a saber de qué tratan más o menos, pero no los vamos a conocer. De hecho, era algo que a mí me hubiese gustado pues conocer esos poemas, pero también creo que le agregan cierto misterio. Otra cosa muy importante y muy al estilo lúdico de Orhan Pamuk es que hace la propuesta de la organización de estos poemas en una especie de mapa, pero este mapa es sobre la figura de un copo de nieve. En algunas partes de la novela incluso se hace alusión al copo de nieve, que dice que desde lejos todos los copos de nieve forman la nieve y parece que toda la nieve es igual, pero si vamos a individualizamos cada copo de nieve, pues cada copo de nieve es diferente. Lo mismo pasa con las personas. Y creo que esta es una de las ideas más fuertes y más valiosas de la novela. Como mencioné, por momentos nosotros vamos a llegar a coincidir con opiniones o ideas de personas que probablemente nosotros creemos que son totalmente distintas o de posiciones totalmente diferentes a las nuestras, pero porque nosotros vemos a esa persona como un grupo. Si somos más conscientes, individualizamos las experiencias y las opiniones de las personas, vamos que ni siquiera ni todos los occidentales son la misma cosa, ni tienen las mismas aspiraciones, ni siquiera todos los musulmanes. Entonces esta representación o este simbolismo de la nieve y los copos de nieve pues le van a dar ahí, nos va a quedar más claro también la intención del autor con esta novela. Otro aspecto relevante sobre la nieve es que la nieve también sirve como un velo que cubre la ciudad. Hay una parte de la historia en donde Cars le menciona o le dice a un personaje: la nieve lo ha cubierto todo, y esto es un argumento para que esa persona que vive recluido, que vive encerrado en su mundo, en su palacio, salga. Y él confiesa que él no sale o que tiene esa valentía o se va a animar a salir de su casa porque la nieve ha cubierto toda esa pobreza o todas esas cosas de las que ese personaje reniega. Y esto también será un poco como el paralelo entre ese velo que cubre las intenciones individualizadas de mujeres, pues será lo que será la nieve en la ciudad de Kars. Al comenzar la novela y por su breve hipnosis, yo pensé que la epidemia de suicidios de mujeres iba a tener una relevancia más fuerte o más central en la novela. De alguna manera sí se llega o se zanja ese tema, pero no se zanja de manera concreta, totalmente concreta. Creo que desde mi perspectiva sentí que quedaron ciertos cabos sueltos en ese aspecto. Y también a partir de eso yo comencé a ver una serie que está en Netflix, una miniserie que se llama Califato. Yo la comencé a ver creyendo que iba a poder encontrar ciertos paralelos de la figura femenina en sociedades donde predomina el Islam, pero no tiene nada que ver. La verdad no conseguí hacer muchas conexiones porque son contextos, digamos, distintos. Pero pues yo recomendaría también ver esa serie, es una serie muy buena. Nieve es una novela narrada en tercera persona. Desde el inicio el narrador nos advierte, sin revelar su identidad, que es amigo de K. Y al principio me costó aceptar la voz de ese narrador porque es un narrador muy directo o que a veces interrumpe para hablarnos así frente a frente. Hay ciertas frases como por ejemplo al inicio que K está en el tren yendo a la ciudad, se queda dormido y él así, el narrador dice: mira, vamos a aprovechar que nuestro personaje se ha dormido, pero hablemos en voz baja para dar cierta información. Y ahí empieza a describir más sobre el personaje, sobre la historia, se dirige a nosotros como queridos lectores. A mí cuando ya lo acepté totalmente fue cuando él se introduce de manera activa en la historia, cuando él ya es parte de...
Y lo que terminó por convencerme y recordarme, porque ya tenía mucho tiempo que yo no leía a Orhan Pamuk, fue que él usó la misma técnica o la misma estrategia o el mismo narrador que él utilizó en el Museo de la Inocencia. Tengo también un video hablando sobre ese libro también es magnífico y hay un museo y él creó todo un museo para hablar de ese libro paralelamente y lo pueden ir a visitar y pueden comprar el libro y pueden entrar gratis a ese museo. Acá les voy a dejar ese video de esa ruta literaria. ¿Y qué pasa? Esto puede parecer spoiler, pero digamos que es un spoiler leve. Descubrimos que el narrador es el propio Orhan Pamuk. Él se presenta en esta ocasión como en el Museo de la Inocencia como yo soy Orhan. Y a mí cuando lo leí en el Museo de la Inocencia, pues me pareció algo muy peculiar que yo no había visto antes, que él fuera al mismo tiempo escritor y personaje dentro de la obra. Y pues ahí terminó de convencerme totalmente, hizo total sentido que fuera de esa manera, porque pues se le permite. También en Nieve, como ya mencioné, además del narrador que aparece de nuevo, Orhan Pamuk, que en ese caso se llama Orhan Bey aquí en Nieve, es que él ya trae el gusanito del Museo de la Inocencia. En las últimas páginas él menciona que en las últimas conversaciones que tuvo con K, le contó sobre la novela que estaba escribiendo, que era sobre el Museo de la Inocencia, y él explícitamente coloca ahí Museo de la Inocencia. Ya se divisa esa inquietud por la importancia de los objetos personales y cómo estos pueden contar la historia de una persona y de todo un país. Si comprender consiste en poder ponernos en el lugar de alguien distinto, ¿han podido alguna vez comprender los poderosos y los ricos del mundo a los miles de millones de pobres que viven al margen? Nieve es una novela que se desarrollará en el terreno literario por excelencia de Orhan Pamuk, que es esa relación Oriente-Occidente de todo lo que implica política, socialmente y personal. Es también una oportunidad pues para reflexionar sobre la cuestión de la fe, sobre cómo profesamos la fe, con o sin intermediarios. Es una novela también en algún sentido lúdica. Yo creo que el simbolismo de la nieve, de cómo se utilizó ese recurso de los copos, de hacer esa propuesta de un mapa astral, pero trasladarlo a un mapa o a un copo de nieve. También pues el conocer un poco sobre esas inquietudes previas y ver cómo se asomaba el nacimiento del Museo de la Inocencia y todo lo que implica ese gran libro. Lo recomiendo bastante leer. Creo que pues Orhan Pamuk es un escritor que, a pesar de ser premio Nobel, no es tan difundido, conocido aquí en América Latina, y pues vale bastante la pena leerlo. Espero que les haya generado curiosidad esta reseña, que vayan a buscar más, y si tienen alguna recomendación, algún comentario, pues déjenlo aquí abajo y comenten, compartan, dale like, suscríbanse, que nosotros nos veremos en el próximo video. Até mais!